2020 ocurrió un cambio en la humanidad y en su relación con el poder, que ha marcado los últimos 5 años y que ha preparado el terreno para el cambio que está ocurriendo ahora mismo. En 2020 ocurrió un quiebre en la percepción global, ¿verdad? Y las élites lograron entrar dentro del cuerpo, o sea, los límites de las personas ante el poder se diluyeron porque las personas ya no solo entregaron su mente al sistema, sino entregaron su cuerpo al sistema. And COVID is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We now see mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them, and we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. Hay que aclarar para los ingenuos que cuando estas personas dicen que tendremos los mismos poderes de creación y destrucción, es lo mismo que cuando hicieron el primer trasplante de corazón y dijeron que ese era un hito para la ciencia, que ahora nadie se iba a morir de enfermedades cardiovasculares. Y solo ocurrió que la primera causa de muertes en el mundo son las enfermedades cardiovasculares porque envenenan todos los alimentos, el agua, etc. Es decir, miren el delirio que ocurrió en 2020. En 2020, en Europa, ¿verdad? Todas las personas que iban en contra del pinchazo obligatorio de ARN mensajero, ¿verdad?, fueron consideradas personas de ultraderecha, ¿no? Porque los partidos de derecha, porque así funciona el sistema, problema, reacción, solución. Entonces generan un problema a través de las políticas globalistas, por ejemplo, la inmigración masiva descontrolada, ¿verdad? La promoción del LGBT hasta límites absurdos, porque una cosa era la persecución de los homosexuales, que en Europa había acabado hace mucho y en España pues mucho antes, ¿entiendes? Estamos hablando que desde los años 90 y principios de los 2000, Almodóvar, un super gay que hacía películas super liberales sexualmente en el contexto de la movida española, ¿verdad? En España se empezó a hablar de la homofobia y de que había que reivindicar los derechos de los homosexuales que habían sido muy perseguidos y les alteraron la memoria a la gente, pues, porque ya en España llevaban 20 años que no se perseguía ningún homosexual y al contrario, si España hubiera sido una persona gay como Almodóvar, que era uno de sus mejores representantes, o Miguel Bosé, que era bisexual, etcétera, etcétera. O sea, la libertad sexual en España ya no estaba cuestionada. Sin embargo, empezaron, ¿verdad?, a generar una violencia usando a los homosexuales, es decir, usando el exceso, o sea, se van para un lado, ¿verdad? Y entonces provocan que otro grupo de gente se ponga a la defensiva, ¿no? Entonces se empieza a mezclar, porque eso se llama ventana de Overton, se empieza a mezclar lo que es homosexualidad con pedofilia.
y con otra serie de perversiones. Entonces la derecha aprovecha ese espacio simbólico y le dice están pervirtiendo a nuestros niños y tal, cosa que es verdad. Los medios de comunicación desde Estados Unidos y desde todos lados, ¿verdad?, venden como que la promiscuidad sexual, como que no tener sexo, como que el sexo es una cosa que te impone el médico, que no es una cosa con la que naces. Van abriendo esa ventana de Overton y van generando un delirio. Entonces es la derecha la que sale a oponerse a eso. Bueno, lo mismo pasó con los pinchazos, ¿no? Como estaban promovidos por un gobierno que era de izquierdas, que era feminista, que era LGBT, entonces era la ultraderecha la que empezó a cuestionar las medidas a favor de la a favor de la vacunación masiva, a favor de los encierros, a favor de todas estas locuras, ¿no? Entonces todo el que era de izquierdas estaba a favor de la vacunación. Pero miren la contradicción: quienes promovían el uso masivo de las vacunas eran las grandes multinacionales farmacéuticas, era Bill Gates, eran los grandes millonarios, los enemigos naturales de la izquierda siempre. Bueno, de repente tenemos en Europa a la izquierda defendiendo a los mega multimillonarios y a los grandes laboratorios contra los que habían luchado toda la vida. Ahí hubo un quiebre, ¿verdad?, de la coherencia de los discursos, ¿verdad? Entonces era la ultraderecha la que, estaba en contra de la vacunación. Y en Estados Unidos vendieron la moto, porque fue un engaño de que Trump era un tipo que estaba en contra de la vacunación, aunque todas estas leyes salieron de Estados Unidos. No, pero se peleó con la OMS, mentira. No, pero no sé qué, Fauci, que era el encargado de salud en Estados Unidos, ¿verdad?, nunca fue retirado por Trump, ¿verdad? Pero lo vendieron como que el pobre Trump no podía hacer nada. Y de Estados Unidos salió el Black Lives Matter también, ¿no?, que terminó de dividir. Mira, Estados Unidos es un país racista y tal. Otro delirio más, porque Estados Unidos antes de Trump, ¿verdad?, había estado gobernado por un negro, ¿no? Entonces no podía ser racista, pero así le fueron quebrando la lógica a la gente. Sí, por un negro, ¿verdad?, la población norteamericana, solo el 10% es negra. Y sin embargo, el presidente Obama, ¿verdad?, que era negro, ¿verdad?, llegó al poder. O sea, de que estamos hablando que, por un 10%, que es una minoría, ¿verdad?, llegó al poder un negro perteneciente a esa minoría. Entonces, pero en las elecciones siguientes no. Entonces Estados Unidos es racista, hacen el show de Black Lives Matter, que es un show que llega a todas partes del mundo, todo el mundo compartiendo la vaina, y te venden, no, que es la derecha la que está en contra de la vacunación obligatoria, que es la derecha, la ultraderecha facha, ¿verdad?, la que está en contra de eso, cuando miren la paradoja. O sea, los que promovían esto eran los grandes laboratorios farmacéuticos. Bueno, ahí volvieron a la gente un pelo loca, ¿no? Y la pusieron con estos shows. Después ocurrió lo de supuesto robo de las elecciones de Trump, que fue otro show, donde un poco de gente se entró a la Casa Blanca disfrazada y vaina, de una manera absurda, y entonces a Trump lo victimizaron. Después te pusieron a Biden, ¿verdad?, que estaba chocho, para inconscientemente irte diciendo, o sea, y dándole razón al discurso de Trump, que decía que había un Estado profundo que gobernaba tras bambalinas. Bueno, si te ponen un presidente que se mean los pantalones, ¿verdad? Yo en Venezuela me entero de eso, o en España cuando vivía en aquel momento, ¿verdad? Quiere decir que efectivamente existe un Estado profundo. Te están jugando con psicología inversa. Después te vuelven a poner a Trump, ¿verdad?, que porque la democracia no existe. La democracia, los que manejan los grandes recursos del mundo, no les importa la opinión de John Smith en Milwaukee sobre quién debe manejar las armas, de qué guerras se deben hacer por parte de Estados Unidos. No les interesa, porque a John Smith no le interesaría que su hijo fuera a una guerra. Entonces no existe la democracia, es un show. Por eso desde la época de Ronald Reagan se ponen actores. Por eso Obama es un productor de películas de Netflix, ¿entiendes? Porque utilizan el primado negativo y utilizan una serie de cosas.
Vale, entonces ahora vuelve Trump con el hijo de Kennedy, ¿verdad? Acompañado además, y la gente no se da cuenta de esto, acompañado de Marco Rubio o J.D. Vance, que eran dos tipos que antes de ser la mano derecha de Trump decían, J.D. Vance decía que Trump era un nazi y Rubio decía que era un ridículo y un estúpido, ¿verdad? Pero de repente están gobernando juntos y de repente la derecha del mundo, ¿verdad? La derecha nazi, que supuestamente eran nazis, ¿no? Pero son unos nazis muy raros porque son sionistas, son askenazis más bien, ¿no? Como los que están acabando con la gente en Palestina. Se supone que los nazis odian a los judíos, ¿verdad? Pero Trump, que era un nazi supuestamente y que era seguido por grupos de nazis en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, tiene un nuero que es de esa raza, ¿verdad? Es el protector de Netanyahu, que está perseguido por el Tribunal Penal Internacional porque está cometiendo un genocidio, porque el tipo era un corrupto y permitió ese atentado. Lo que pasa es que usan palabras para confundir a la gente. No, él financió a Hamas es que montó a Hamas, es que le dio dinero a Hamas, y la frontera más importante del mundo, la frontera más vigilada, donde no se mueve una mosca, así que un dron te tira un rayo láser, ¿verdad? La dejaron libre el 7 de octubre, cuando se cumplían 50 años del Yom Kippur, para que estos tipos llegaran y tal. Y después el propio ejército israelí, bajo la doctrina Aníbal, ¿verdad?, mató a los testigos que había ahí de la propia raza elegida, ¿no? Y generó esta masacre que viene pasando, y así manipulan el lenguaje, guerra. No es una guerra. Y entonces le dan a la izquierda, ¿no?, ese viste. No, tú vas a defender a Palestina, izquierda, ¿verdad? Y a la derecha, no, la derecha de ahora es sionista, para que no digan que es nazi. Bueno, o sea, hacen un patuque mental de la gente, ¿verdad? Y los tienen de acá para allá. Y así lograron que se vacunaran. Y ahora lo admiten en el Foro Económico Mundial, que ya lo admitió hace rato. Yuval Harari mismo dijo, ¿verdad?, que lo del había sido un experimento para poder controlar a la gente más aún, porque lo que les inyectaron fue ARN mensajero, que es una alteración del ADN. Es como te hacen, bueno, como cuando te decían los alimentos transgénicos, bueno, pero te distraen la atención que sí, con el cambio climático, con un poco chorradas, con el LGBT, ¿no?, con los derechos homosexuales, con los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y se te hace, y hacen olvidar en Europa, ¿verdad?, que más se violentan los derechos de las mujeres en las maquilas de Asia, donde trabajan mujeres y niños en condiciones infrahumanas. Pero no, están en Europa las mujeres defendiendo, con ministras como Irene Montero, defendiendo que el micromachismo, y que no te den un besito y que no te tiren en la calle. Ponen a la gente estúpida. Eso se llama la banalidad del mal, que denunció la filósofa judía Hannah Arendt respecto a lo que permitió el terrible suceso de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue terrible no porque supuestamente mataron a 6 millones de nada más de estos personajes, sino porque murió el 1% de la población mundial y destrozaron el mundo entero, y después se lo dividieron, esto para ti comunista y esto para mí, y la gente estaba tan choqueada que no pilló. Bueno, pero esta guerra no empezó para liberar Europa, como que ahora le dan la mitad a los rusos, a la Unión Soviética, y así tienen a la gente loca. Y como ya la tenían loca solo mediáticamente, también ahora la alteraron genéticamente, y ha subido la tasa de mortalidad en Europa, ha subido los cánceres, los turbocánceres y tal, para seguir dividiendo a la sociedad a través del shock y del show. Por eso mi canal se llama La Doctrina del Show, porque ponía la doctrina del shock, que está basada en un libro de Naomi Klein, y nadie me encontraba. Y porque se aplican las dos técnicas, el shock, la distracción. Entonces crean estos gobiernos cabrones, como en Argentina, por ejemplo, los kirchneristas provocaron uno de los peores encierros, fueron los más crueles con la gente, ¿verdad? Y el delirio, bueno, estaba prohibido salir tal, pero cuando era el funeral de Maradona salió todo el mundo y tal, y ahí no había peligro de contagio, y después los volvieron a encerrar.
Entonces llegó Milei diciendo A y B, porque así llegó Trump, ¿no? Como que yo estoy en contra de las vacunas, pero me dio COVID, pero sí, pero no, pero sí. Y Milei lo mismo, ¿no? Milei en algunos clips sale diciendo que está en contra de esto, en otros que está a favor, y al final lo que está haciendo Milei es regalarle el país a los dueños del mundo, que son los que están cometiendo esa masacre impune en Palestina, que la cometieron ya. O sea, ya esa gente no vuelve a nacer, ya esa gente se murió, ya el mundo se acostumbró a ver con total la impunidad de estos personajes, ya el mundo se acostumbró a ver cómo este personaje está perseguido por el Tribunal Penal Internacional y le da igual. O sea, y entonces todavía salen noticias cuando bombardean Venezuela, no, que Marco Rubio dijo que no le importa a la ONU. Pues que no le importa a la ONU, no les importa a la ONU hace rato, porque la ONU la inventaron ellos también, y la OMS también, porque son las formas de gobierno mundial. Por favor, suscríbanse a La Doctrina del Choque, eso se llama la magia negra de las élites, el hipnotismo, la manipulación.